Si un elemento caracteriza a la predicación moderna y a los falsos predicadores del Evangelio, es la insistencia en llevar a sus oyentes a experiencias subjetivas. Debemos aclarar que el Evangelio sí implica experiencias, pero estas son objetivas, es decir, tienen fundamento en el objeto al cual dirigen la fe. Sin embargo, las experiencias subjetivas confluyen en distorsiones de aquello que debe buscar el oyente en su andanza y se deslizan vertiginosamente en un peligroso espiral de emociones, impresiones y sensaciones. Las experiencias subjetivas solo pueden ser calificadas por el que atraviesa dicha experiencia y pueden ser tan variadas y diversas como los individuos que participan de ellas. Los elementos de una experiencia subjetiva son inestables, ya que no hay quien pueda fijar con precisión en qué consisten. Sin embargo, muchas de esas experiencias encuentran desarrollo en el caos de sus afectos y en los sentimientos distorsionados del individuo, y al movimiento de estos afectos se le otorga carácter evangélico, aunque el afecto o emoción en cuestión sea corrompida o pervertida. En contraste con la experiencia objetiva del creyente, los elementos de una experiencia evangélica no se fundan en los afectos, sino en la palabra de Dios. Dentro de nuestro estudio, la justificación por la fe, si el Señor nos ayuda el día de hoy, veremos el tema: descripción de la fe justificante. Descripción de la fe justificante. Y para abordarlo lo haremos en los siguientes 3 encabezados. 1. La fe justificadora es inseparable de la justificación. 2. Visión reducida contra visión reformada. 3. El objeto de la fe. Entremos a nuestro primer encabezado, que es: la fe justificadora es inseparable de la justificación. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, siendo testificada por la ley y los profetas. Bien, la ley revela el pecado, pero no provee justicia. La ley viene y nos hace mirar el pecado, nos acusa de pecado, pero no nos conduce a encontrar una justicia. Pero ahora, la justicia de Dios. En los versículos anteriores a Romanos 3:21, el apóstol ha probado que todos los hombres están muertos en delitos y pecados. Ha probado que los hombres están completamente depravados, totalmente incapacitados y son injustos. Y si son injustos delante de Dios, entonces ninguno puede ser justificado a los ojos de Dios por obedecer, ya sea la ley de la conciencia o la ley de Moisés. Si alguien se determina a obedecer la ley de la conciencia, no será justificado. Si alguien se determina a obedecer la ley de Moisés, no será justificado. La ley descubre el pecado. Cuando el mandamiento se expone, entonces el pecado es revelado en la conciencia. Pero no es capaz de justificar de pecado. Aparte de la ley, se ha manifestado. Es decir, se ha revelado, ha aparecido, se ha descorrido el velo, queriendo decir, ya sea que esta justicia es sin la ley o sin las obras de ella. La ley es el decálogo, los 10 mandamientos del Señor. ¿Y cuáles son las obras de la ley de lo que venimos hablando? Convicción de pecado, con sus respectivos grados.
apertura de ojos, boca del pecador cerrada y la búsqueda del alivio por estar cargado por el pecado. Porque por un lado los hombres buscan ser justificados sin la ley. Es decir, hay dos tipos de salida que no justifican. Una es, los hombres buscan ser justificados sin ley. Hacen a un lado la ley y dicen, quiero justicia. Y por otro lado buscan ser justificados por las obras de la ley. Es decir, por la simple convicción de pecado, la apertura de ojos, quisieran ser justificados. Pero no lo lograrán. La ley muestra lo que es la justicia. Recuerden ustedes que la ley nos muestra el carácter justo y recto de Dios. Pero la muestra de esta justicia no dirige al pecador a donde haya una justicia que pueda ser justo al pecador delante de los ojos de Dios. Porque la justicia de Dios es revelada únicamente en el Evangelio, aunque atestiguada por la ley y los profetas. El apóstol da cuenta de aquella justicia que sí justifica delante de Dios. Y se trata de la justicia de Dios. Eso, en un momento más adelante vamos a ver que eso es el objeto de la fe. Hacia allá debe estar dirigida la experiencia. La revelación de esta justicia es el Evangelio, como también aquí esta justicia se da a conocer sin la ley y solamente en el Evangelio. Moisés y los profetas anunciaron a Cristo, en quien se cumple esta justicia justificadora. En los primeros 5 libros de la ley se da testimonio. ¿Y qué significa que se da testimonio? Es decir, se está anunciando y se está planteando que va a venir Cristo. No es que en el Antiguo Testamento se está presentando a Cristo Jesús. Se está presentando el anuncio de Cristo, para que quede como un testimonio, para que quede un testigo de que más adelante va a venir Cristo. Todos los símbolos, las parábolas, las enseñanzas, las ceremonias nos adelantan la obediencia, los padecimientos y la muerte de Cristo Jesús. Allá eran sombras y eran externos, pero se introducen ahí para mostrarnos que de ahí se va a producir la vida y la justicia. Aquellos símbolos, aquellas ceremonias, se veían físicamente. Uno podía contemplarlas, uno podía llevar al animalito, al corderito, y ahí lo degollaban. Y eso era visible. Pero nos está anunciando un símbolo de vida y justicia. Pero no solo Moisés anunció, sino que los profetas como Isaías, Jeremías, Daniel y otros dan testimonio de la justicia justificadora de Cristo. El Señor hace grande su ley para mostrarnos que Él tiene una justicia justificadora en Cristo. Sin esta justicia anunciada por Moisés y los profetas, la cual es la justicia de Dios en Cristo, no ha de producirse la justificación. Algunos individuos podrán atravesar asentimiento intelectual. Acuérdense, nosotros ya vimos esto. Dijimos, asentimiento intelectual es aceptar las verdades reveladas. Eso es asentimiento intelectual. Aceptar una realidad que no puede ser negada. Otros atravesarán asentimiento histórico o temporal, y algunos de ellos incluso atravesarán convicción de pecados con sus respectivos grados. Otros avanzarán y darán crédito a la existencia, creación e incluso a la intervención de un solo Dios. Y otros desde el humanismo recibirán sentimentalmente a Cristo,
como si se tratara de un individuo. Pero ninguna de esas cosas se constituye en la fe justificante, ya que no puede hablarse de fe justificadora en alguien que no ha sido justificado. Si aquel individuo no ha sido justificado, entonces todavía no puede hablarse de una fe justificadora. Decir que alguien tiene fe justificadora sin justificación es una contradicción. ¿Por qué decimos esto? Porque la fe justificadora y la justificación van de la mano. Y decir alguien tiene fe justificadora, pero no hay justificación o no hay una base sobre la cual soportar su justificación, es una contradicción. ¿Se entiende eso? Se requiere una obra que justifique para poder ejercer fe justificadora. De otro modo, no se puede ejercer la fe justificadora si no hay una base que justifique. No basta el mero asentimiento intelectual. Creo que soy justificado. No lo hagan, pero se dice en aquellos lugares. Repita: Dios me ha perdonado. Créalo, créalo. Repítalo 3 veces al día. No basta el mero asentimiento intelectual. Aunque el asentimiento a las verdades reveladas pertenece a la fe, no constituye en sí misma la fe justificadora. El asentimiento a las verdades reveladas pertenece a un tipo de fe. Recuerden, la fe tiene varios conceptos. Nosotros nada más estamos ingresando a la fe justificadora. Ya tiene domingos, ya tiene algunos días que venimos tratando la descripción de la fe justificadora. Y ese asentimiento, ese decir, si acepto que Dios es uno, si acepto a Cristo, si acepto el testimonio del relato y las narraciones evangélicas, es más, acepto que se abrió el Mar Rojo, pertenecen a un tipo de fe, pero no constituye ese conocimiento en sí mismo la fe justificante. Se requiere algo más para aceptar la veracidad de las revelaciones divinas, así es como también se puede definir el asentimiento. El asentimiento es aceptar la veracidad de las revelaciones divinas. Esa aceptación, como ya hemos visto, tanto en la creencia de un solo Dios, como en la concepción humanista de recibir a Cristo, aunque no rechaza lo evidente, aún no implica que ha surgido la fe justificante. Pues esas propuestas reducen la consideración de la fe. Para eso pasemos a nuestro segundo encabezado, que es visión reducida contra visión reformada. La visión reducida de la justificación se refiere a limitar la comprensión de la fe justificadora a solo 1 o 2 efectos que produce la fe justificante, pero no abarcan todo lo que debe considerarse dentro de esta doctrina. La visión reformada es aquello que tanto los reformadores, los teólogos y los puritanos procuraron proporcionar de un entendimiento de todo aquello que comprende esa doctrina. En nuestros días, a quienes reducen un conocimiento de la materia que quieran, se les considera reduccionistas. No importa el tema del cual traten. Si reducen un tema complejo a 1 o a 2 aspectos simples del tratamiento de un tema amplio, se les denomina reduccionistas. Es decir, un reduccionista es aquel que es seguidor o partidario de una postura que ha sido limitada a simplezas. Por ejemplo, cuando se habla de la mente, los reduccionistas dirán que todo el proceso de pensamiento se da a nivel de neuronas y dejarán fuera las facultades del alma.
Para ellos la realidad de una existencia inmaterial no es razonable. Y se explican todo el proceso del pensamiento a partir de células, tejidos e impulsos neuronales. Pero la parte del ser de la persona lo dejan fuera. Eso es reduccionismo. Así, en la doctrina de la justificación, habrá que ir explicando y abordando la condición del hombre, la necesidad de la justificación, las causas de esa justificación, la descripción de la fe justificante, el objeto de la fe, la naturaleza de la fe, el uso de la fe en la justificación, qué es la justificación, cómo se manifiesta esa justificación, la justicia evangélica aplicada a la persona, qué es la imputación y algunas otras cosas que han sido materia de estudio desde la Reforma. Todas esas cosas necesitan ser explicadas, estudiadas, implicadas y aplicadas. Eso no es posible hacerlo en una sola exposición, ni podemos reducirlas a 3 exposiciones y pensar, ya sabemos todo con esas 3 exposiciones, ya lo sabemos todo sobre justificación. Algunos, en la visión reducida de la justificación, limitaron el objeto de la fe justificadora al perdón de pecados en particular. Es decir, para algunos la doctrina de la fe justificante, es decir, el perdón de sus pecados, se acabó. Eso es todo. Y otros dijeron, el perdón de los pecados y sienta usted el perdón de sus pecados. Vámonos, se acabó. Vimos eso, podemos cerrar el estudio, ya no vamos a ver nada sobre la fe justificante. Eso es reducir la fe justificante. Para algunos, el perdón de los pecados es todo lo que significa la doctrina de la justificación. Es verdad que el perdón de los pecados es un efecto de la justificación. No es la base, solamente es un efecto de la justificación. No lo es todo. Algunos consideran que la justificación es predicar sobre el perdón de los pecados. Y listo. Cerramos. Tenemos suficiente de la justificación. Pero no crean que esa reducción es algo nuevo. Esa reducción es histórica. Muchos teólogos y predicadores de la época de la Reforma ya afirmaban que la justificación se trata solo del perdón de los pecados. Y pastores como el puritano John Owen denunciaron esas reducciones. Otros identificaron la esencia de la fe con una plena persuasión de que sus pecados habían sido perdonados. ¿Qué es una plena persuasión? Convencerse uno mismo. Sí estoy perdonado. Sí, no, voy a creer que estoy perdonado. Debo creer que estoy perdonado. Eso es reducir la fe justificante a persuadirse de que uno ha sido perdonado. A eso lo limita. Estos, hablando de las experiencias, concluyen que experimentar el perdón de los pecados es igual a justificación. Miren, esto tiene lenguaje casi bíblico, porque dicen, vengan a Cristo y reciban el perdón de los pecados. ¿Sienten el perdón de sus pecados? Listo, se acabó la justificación. En otras palabras, algunos afirman que experimentar paz en el corazón, pero el perdón de los pecados es suficiente para la justificación. ¿Qué significa paz en el corazón desde esa perspectiva subjetiva? En realidad, como les decía, no es posible definirlo con precisión, debido a que según esto, solo es algo que siente el individuo. Pero tal vez, como lo veríamos nosotros, eso sea tranquilizar la conciencia, convencerse de que su pecado no es grave, es decir, es un autoengaño.
porque eso lo producen los afectos, las emociones. ¿Ya sintió usted un poquito de tranquilidad? Ah, que bueno, ya esto es el perdón de los pecados. Se autoengaña. Es necesario prestar atención a esta sutileza, ya que apela a los afectos, a la emoción y a los sentimientos. Pregunta, ¿y qué cuando esos afectos se desvanezcan? Es una sutileza porque contiene lenguaje bíblico, es decir, se asemeja a una enseñanza bíblica, pero solo porque habla del perdón de los pecados. Pero es lo único que se dice de eso. Y la fe justificante no debe reducirse a eso. Los justificados, o los que son verdaderamente justificados, no necesariamente están buscando un sentimiento de paz que les haga saber que son justificados. En otras palabras, no debe ser su interés experimentar paz interior que les haga sentirse satisfechos de haber alcanzado justificación. Escuchen esto, presten atención. Lo siguiente que voy a decir, debemos de tener claro sobre lo que venimos hablando para que no se confundan. No todo creyente tiene siempre convicción plena del perdón de los pecados. ¿Logran advertir esa diferencia? Hay una gran diferencia entre la confianza bíblica y la convicción o persuasión del perdón. Una cosa es la confianza bíblica. La confianza bíblica encuentra fundamento en la justicia de Dios, que es Cristo. Mientras que la convicción del perdón tiene fundamento simplemente intelectual o afectivo. Estamos haciendo diferencia entre la confianza en Cristo y la convicción personal de pecados. Estamos afirmando que la confianza en Cristo no necesariamente es una plena certeza de que el sujeto ha alcanzado la justificación. Pero la verdadera confianza siempre se apoyará únicamente en Cristo. Y la persuasión personal de pecados puede que hasta sea un engaño. La convicción personal del perdón tiene lo que ellos han llamado la certeza de justificación, ya que se apoya en la intelectualidad. Esto es, el esfuerzo personal por convencerse que son cristianos y lo refuerzan por sus afectos. Estamos afirmando que esto es un desvío a la doctrina. ¿Por qué es un desvío a la doctrina? Porque no descansa en Cristo, no descansa en la justicia de Dios. Así que muchas veces los verdaderos creyentes, antes de la certeza, atraviesan muchas dudas y temores respecto a su justificación. El que se apoye en Cristo hallará descanso, mientras los que se apoyan en su propia certeza de perdón, aunque experimenten paz interior, al final hallarán condenación. Aunque hayan tenido plena convicción de haber sentido el perdón de sus pecados. Poseer certeza del perdón de los pecados no necesariamente equivale a justificación. ¿Cree que Dios perdonó sus pecados? Sí, lo creo con todo mi corazón. No necesariamente es prueba de gracia. En algunos lugares enfatizan que el oyente nunca debe experimentar duda sobre el perdón de sus pecados. Esto puede provocar que algunos se asuman perdonados y nunca, previo a eso, hayan experimentado siquiera la acusación y maldición de la ley, mucho menos una reforma de vida. Pero como se enfatiza que no deben dudar de que han recibido perdón,
entonces los oyentes agudizan su orgullo y les impide examinarse si acaso hay alguna obra que los haya conducido a la fe justificante. Creer que el perdón particular es lo primero y esencial en la fe lleva a un error, pues se podría excluir a verdaderos creyentes que todavía luchan con dudas. ¿Los verdaderos creyentes tienen dudas? Por supuesto. El verdadero creyente, cuando está siendo expuesto a la predicación de la palabra, se pregunta: ¿seré cristiano? ¿Realmente soy cristiano? Si ese es el estándar de cristianismo, ¿realmente soy cristiano? Pero el que se convence a sí mismo, no, ese lo invitan a una reunión, no, ya soy cristiano. Y ya se pone la Biblia abajo del brazo y ya a los 15 días ya trae corbata. Ya es cristiano. Muchos creyentes verdaderos puede que durante algún tiempo duden sobre la certeza del perdón de pecados. La certeza o duda sobre el perdón particular no es evidencia plena de la gracia de Dios en un individuo. Es decir, le preguntamos a un hermano: ¿tiene usted certeza sobre el perdón de sus pecados? La verdad es que dudo. No nos está diciendo si eso es evidencia de justificación, ni debemos tomarlo como evidencia plena de ya, sabemos todo sobre la justificación con respecto a ese hermano. ¿O qué otro hermano? Hermano, ¿tiene usted certeza del perdón de sus pecados? Ciertísimamente, no tengo ninguna duda que he sido perdonado. No debemos adelantarnos y pensar que eso ya es evidencia de gracia. Así que no debemos esperar que todo creyente afirme certeza o convicción respecto del perdón de sus pecados. Lo que no debemos esperar es que el verdadero creyente dude de Cristo. En eso no debe haber admisión de duda, ya que precisamente la perspectiva de la Reforma enfatizó que el creyente debe apoyarse en Cristo. El pastor puritano John Owen afirma que los grandes teólogos reformados, y enfatiza, y luteranos en especial, definieron la fe justificadora como confianza fiducial en la gracia de Dios en Cristo, apoyada en las promesas del Evangelio. No se preocupen si escucharon confianza fiducial. Vamos a ir paso a paso en esto. Esta confianza fiducial, vamos a ir explicándolo, porque es el contraste respecto de la perspectiva reduccionista. La perspectiva reformada es la confianza fiducial. Esa es la perspectiva reformada. Y la estamos contrastando con la perspectiva reduccionista del evangelicalismo. La perspectiva reduccionista es certeza o convicción de pecado. De convicción de pecado. Es decir, el reduccionista dice y afirma: creo completamente que he sido perdonado. A eso lo reduce. Mientras que la visión reformada habla de confianza fiducial. La confianza fiducial es solo un aspecto de la fe justificante. No pensemos que eso es todo lo que debemos entender. Solo es un punto esencial que nos ayuda a diferenciar entre aquella convicción de pecados autogenerada y la perspectiva que enseña la Escritura con respecto a la confianza que sí debe poseer el creyente. De manera general, para procurar ir definiendo, fiducial proviene del término latín fiducia, que significa confianza o seguridad.
Para los reformadores y pastores puritanos, cuando se habla de fe fiducial, se hace referencia no a un mero asentimiento intelectual a la verdad de la Escritura. No basta decir, sí creo que la Biblia es verdad. Cuando se habla de confianza fiducial, se refiere a un acto de confianza personal y vital en Cristo para salvación. Implica apoyarse, descansar, fiarse en Cristo y en su justicia, no en los afectos, no en la intelectualidad, no en las obras propias. Así, fiducial es equivalente a confiado, confiado en otro, dependiente de otro. Estamos hablando de la visión reformada. La visión reformada es la confianza fiducial. El pastor puritano John Owen, al hablar de la fe fiducial, implica que debe tomarse como prueba de qué consta esta fe. Y esta debe tener fundamento en la propia naturaleza. Es decir, en la propia naturaleza, uso y fin del Evangelio. Es decir, cuando los pastores puritanos hablaban de la fe fiducial, decían, antes de hablar de fe fiducial, tenemos que hablar de muchas otras cosas para poder entrar a la visión de lo que la Escritura nos muestra como confianza y apoyo en Cristo. Y debemos tener fundamento en la naturaleza, uso y fin del Evangelio. Debemos tener fundamento en la gracia, en el amor y el propósito de Dios en Cristo, considerando la eficacia de la mediación de Cristo, tanto en su oblación como y en su intercesión. Cuando abordemos eso, entonces bajo esos parámetros ya se puede considerar la fe fiducial. Es decir, note que la visión reduccionista nos dice, cree en el perdón de tus pecados, mientras que la confianza fiducial nos dice, necesitamos hablar del Evangelio, del amor de Dios, de Cristo, de su intercesión, de su oblación. Cuando reunamos esos elementos, ahora sí podemos traer la confianza fiducial. Y es así como entonces avanzan a hablar de confianza fiducial y a procurar definirla. Adicionalmente, esa fe misma es una confianza fiduciaria o apoyada en la gracia y misericordia de Dios a través de la sangre de Cristo, propuesta en las promesas del Evangelio, es decir, que los que abordaron estos temas dirigieron las almas de los hombres a buscar la paz con Dios, el perdón de los pecados y un derecho a la herencia celestial, colocando su única confianza y esperanza en la misericordia de Dios solo por Cristo. A ver, pero no, que no se trata del perdón de los pecados, no. Dijimos que primero se abordó una base: Evangelio, amor de Dios, Cristo, cristología, intercesión, oblación, todo esto con respecto de Cristo. Y ahora tenemos una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Las promesas del Evangelio. Ya que tenemos las promesas del Evangelio, ahora, sobre todos esos fundamentos hay que dirigir las almas de los hombres al perdón de los pecados y a un derecho en la herencia celestial, siempre que esa confianza se apoye y espere en la misericordia de Dios solo por Cristo. ¿Qué nos quiere expresar el pastor puritano? Que antes de proporcionar un entendimiento sobre una fe fiducial, debiéramos apoyarnos en algunas doctrinas que protegen aquello que se está expresando. Que en el caso de la fe fiducial, no debemos reducirla solo a dos palabras. Es decir, fe fiducial, se acabó. La fe justificante, no. Sino que esa expresión debe estar soportada por el Evangelio mismo, por el amor de Dios, el propósito de Dios. La cristología misma debe apoyar esa definición. Y si al menos contamos con esos elementos, podemos comenzar a hablar de la fe fiducial. Ya que el esfuerzo de aquellos que han procurado tratar estos temas es abordando la misericordia de Dios a través de la sangre de Cristo, propuesta en las promesas del Evangelio. Y entonces, sobre todos esos fundamentos, y solo de esa manera,
concluyeron dos ejes para comprender estas cosas. Estos dos ejes son: 1, el perdón de los pecados y un derecho a la herencia celestial. 2, la única confianza y esperanza en la misericordia de Dios solo por Cristo. Vamos a procurar dar a entender estas cosas a través de un contraste entre la fe fiducial y otros tipos de fe para que puedan apreciar mejor la distinción. Tenemos fe histórica, fe temporal y fe milagrosa, en contraste con la fe fiducial. ¿Qué es la fe histórica? Ya lo hemos visto, todo esto no es algo que solamente lo estamos repasando, no es algo nuevo. Fe histórica, aceptar que Cristo existió, aceptar la realidad de la Biblia, aceptar la creencia en un solo Dios. Fe temporal, recibir la palabra con gozo pasajero o temporal. Fe milagrosa, creer en el poder de Dios para obrar milagros. No niega los milagros. ¿Se acuerdan los que no negaron que el Señor multiplicó el pan y van y lo buscan porque se saciaron? Y ahora sí, fe fiducial es descansar en Cristo mismo y en su justicia como única esperanza de salvación. El pastor puritano John Owen y otros puritanos, así como los reformadores, hablaban de la fe justificante como fiducial trust in Christ, confianza fiducial en Cristo. En otras palabras, es una fe que se apoya en Cristo, no solo lo reconoce. Vamos a procurar definir qué es fe fiducial, fundados en el escrito del pastor puritano John Owen, del que nos estamos apoyando para este estudio. Aclaramos que esta definición se ofrece para nuestra comprensión y no es una propuesta infalible. Si retomamos los elementos de esta fe fiducial, podemos expresar que la fe fiducial es aquella fe que no solo conoce ni asiente a la verdad de Dios, sino que confía, se apoya y descansa en Cristo y en su justicia como única esperanza de salvación. El centro de la perspectiva de la fe justificante no es un sentimiento subjetivo. Dijimos que subjetivo es que le pertenece solo al sujeto que lo está experimentando, sino una confianza real en la misericordia de Dios en Cristo para perdón, paz y herencia eterna. Aún así, debemos expresar que quienes históricamente procuraron abordar el tema de la fe justificante no afirmaron que todo creyente posea siempre certeza del perdón personal, aunque el creyente debe procurar alcanzar certeza de ese perdón. No todo creyente siempre posee plena certeza del perdón personal. Va a atravesar dudas, pero sí debe hacer un esfuerzo procurando alcanzar esa certeza. No que él mismo se repita que es perdonado. No, sino que se evalúe, se examine, se haga un escáner y a través de los elementos de la justificación observe y considere si ha sido perdonado. Que sea honesto y sincero. No siempre todo creyente posee plena certeza del perdón personal. Y no es algo que deba atormentarles. Siempre que hayan descanso en Cristo y en su justicia como esperanza de salvación. Pastor, es que yo tengo duda de si he sido o no perdonado. Descanse en Cristo. No se apoye en lo que siente. Descanse en Cristo. En su obra, en su oblación, en la gracia de Dios en Cristo. No en lo que siente. Debemos aclarar que la justificación no es un buen deseo. Un creyente puede ser justificado plenamente y aún así a veces experimentar dudas o temores sobre el perdón personal. Y no debe atormentarles. Es normal
experimentar dudas. Sería, hablando con respecto a esto que hemos venido hablando de la fe justificante, sería más temeroso o más temerario afirmar que usted no tiene ninguna duda sobre el perdón de sus pecados. Eso sería más peligroso en ese sentido. La fe justificante no es una posibilidad. La justificación no es algo incierto. La fe es cierta y es una realidad. Lo que aquí se dice que no siempre se posee es un sentimiento de seguridad. La justificación se puede poseer y es cierta y es una realidad que descansa en Cristo. Pero no siempre se posee un sentimiento de seguridad. ¿Se entiende? Porque aquel que se apoya en Cristo tiene su mirada puesta en el objeto de la fe. Pero para eso pasemos a nuestro tercer encabezado, que es el objeto de la fe. Pues dice la palabra de Dios en Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue imputado para justicia. Este tercer encabezado es una breve introducción a algo que veremos próximamente. En la doctrina no se busca la precisión en las palabras. Claro, debemos tener cuidado con lo que expresamos. Puede que el acomodo de las palabras sea distinto en cada expositor, pero lo verdaderamente importante es conservar la sustancia de la enseñanza. Esto es lo que enseñaban los pastores puritanos. Por eso, cuando ustedes leen sobre un tema de los puritanos, digamos un puritano hace una teología y la contrasta con otro, aunque traten los mismos temas, ven la variedad y riqueza, porque no se conformaron a las mismas palabras, pero esencialmente hablaron de lo mismo. Para ellos había dos metas importantes en el anuncio de la doctrina de la justificación y fueron: 1, glorificar la gracia de Dios en Cristo. 2, conducir las almas a reposo y paz con Él. Si están estos dos ejes para hablar de fe justificante, el acomodo de las palabras no es tan importante como esa sustancia y esencia. Esto es lo importante, decían los puritanos. Que cuando se hable, no se hable y se ensalce al hombre, sino que se glorifique la gracia de Dios en Cristo. Cuando se hable de justificación, que se conduzca las almas a reposo y paz con Él, no a condenación o a seguridad personal. Al exponer la doctrina de la justificación debemos buscar glorificar a Dios en Cristo. Si ustedes advierten, entonces la convicción del perdón personal no es algo que glorifique esta gracia, sino que tiene como objetivo exaltar la capacidad de la mente para considerarse en un estado. Este estado en este caso es el perdón de los pecados. Es decir, el hecho de que una persona le indiquen, usted debe estar plenamente convencido de que es perdonado. El otro se convence personalmente, se autoexalta, se autoalaba, porque por su mente y sus afectos logró experimentar que era perdonado. Eso es orgullo. No es tanto un asunto de palabras como de esencia. La esencia es el apoyo en Cristo. Y aunque las palabras tuvieran alguna variación, no se haya una afectación a la doctrina, siempre que el apoyo en Cristo sea el eje, ya que cuando el eje es la capacidad humana para establecer ese perdón, entonces ya no se glorifica a Dios. Luego, al conducir a las almas a reposo y paz con Dios, no se busca una experiencia sentimental, sino una experiencia fundada en las verdades del Evangelio. En ese sentido, en el cristianismo no se niega la experiencia. ¿Cuál es la experiencia? Fundarse en verdades evangélicas. Ahora, el punto es, ¿dónde se funda esa experiencia? Si esa experiencia se funda en los sentimientos, asegurando
perdón, eso terminará en condenación. Si la experiencia se funda en las verdades de paz lograda por Cristo en la satisfacción de la justicia de Dios, entonces Dios pacifica su ira y los hombres hallan reposo y paz con Él. No en sus sentimientos, paz con Dios. Aunque no necesariamente sientan que fueron perdonados. Sentir el perdón de Dios es algo muy subjetivo. Es decir, ese sentimiento es algo que depende solo del sujeto y no es objetivo en términos bíblicos. No debiéramos esperar que la Escritura nos otorgue una descripción del sentimiento del perdón de los pecados. Eso no es algo que vamos a encontrar. Tal vez vamos a encontrar el perdón de los pecados, pero no el sentimiento que lo describa. De ahí que se afirma que la convicción de sentirse perdonado es algo subjetivo. En ese sentido, cuando el Evangelio es expuesto, podemos encontrar que el mismo mensaje que le concede vida a unos, les es muerte a otros. Y eso glorifica al Señor. El Señor se glorifica tanto en los que son justificados como los que son sentenciados a condenación. Tampoco debemos esperar que todos los predicadores digan o expresen las mismas cosas exactamente en los mismos términos. Ahora, tampoco no es que la iglesia local deba buscar originalidad y una particularidad de autenticidad como nosotros somos muy genuinos. No, en algunas ocasiones se puede repetir o hacer lo que hace otra iglesia local siempre que ésta sea sana. Pero no se busca que se repitan fórmulas exactas como garantía de éxito eclesial, ya que hay diferentes expresiones que pueden enriquecer y edificar la iglesia. ¿Eso de qué está hablando? Bueno, eso da testimonio de la diversidad de operaciones y dones otorgados por el Espíritu a cada iglesia local. La fe justificante en ese sentido no es subjetiva, sino objetiva. Es decir, tiene un objeto en el cual se funda la fe, que en este caso estamos hablando de la fe justificante, no estamos hablando de otra fe. Aquí solamente estamos hablando de la fe justificante. Si nosotros quisiéramos hablar de todos los tipos de fe, sería otro tema, hermanos. Ahorita nada más estamos hablando de la fe justificante. Y entonces, a partir de este punto, ya se puede hablar del objeto de la fe. En ese sentido, vamos a comenzar una descripción que se desprende de la descripción de la fe y vamos a iniciar una descripción del objeto adecuado y propio de la fe justificadora, el cual es Cristo mismo en su obra de mediador, tal como es presentado en la promesa del Evangelio. Estamos diciendo, los últimos días del Señor hemos venido describiendo la fe justificante y ahora vamos a comenzar a describir el objeto de la fe, en donde debe descansar el creyente. ¿Qué es el objeto de la fe? Cristo propuesto como mediador. Ese es el objeto de la fe. El pastor puritano John Owen, al explicar el objeto de la fe, lo refiere a nuestro Señor Jesucristo. Cito: Él es el objeto adecuado y propio de la fe justificadora o de la fe salvadora en su obra y deber con respecto a nuestra justificación. Fin de la cita. Observen que la fe salvadora no consiste en mirar primero a nuestra experiencia subjetiva de perdón, sino en mirar a Cristo mismo como el don de Dios para la justificación de pecadores. Pues el pastor puritano expresa que es Cristo mismo el objeto de la fe. La fe no puede sustentarse en que usted sienta el perdón de sus pecados. Eso es temporal y es débil, pero Cristo es eterno y es más sólido que la creación misma. Dice la palabra de Dios en Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue imputado para justicia. Porque ¿qué dice la Escritura? Este pasaje nos está otorgando la prueba de que la justificación no surge de las obras,
No surge de que usted se esfuerce por convencerse. Este texto es un testimonio de la Escritura, probando que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. Eso lo enseña Génesis 15:6. El pastor puritano John Gill nos comenta al respecto, cito: Abraham creyó a Dios. El objeto de su fe y confianza no fueron sus riquezas, ni su justicia, sino el Señor, el Hijo de Dios, la segunda persona en la Trinidad, llamado en Génesis 15:1 la palabra del Señor, la palabra esencial de Dios, y denominado su escudo y su sobremanera grande galardón, títulos que son muy aplicables a Cristo. Y esta fe suya en el Señor no fue un mero asentimiento a la promesa de Dios, sino un acto fiducial de fe en Él, y no tuvo solamente que ver con cosas temporales, sino con cosas espirituales y en particular con Cristo, la simiente prometida. Fin de la cita. ¿Qué nos expresó el pastor puritano? Que Abraham creyó a Dios, que Abraham no puso su confianza ni en sus riquezas ni en su propia justicia, ni siquiera en su experiencia subjetiva de perdón, sino en el Señor. Noten que no dice, y Abraham se convenció de que era perdonado, o Abraham sintió que era perdonado, o Abraham confió porque el Señor le dio oro. No dice eso, creyó a Dios. Luego el pastor puritano nos refiere a Génesis 15:1, donde vino palabra del Señor y le dice a Abraham: yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Noten que estos títulos son muy aplicables a Cristo. La palabra de Dios, ¿quién es? Cristo. ¿Quién es el escudo por excelencia? Cristo. ¿El mayor galardón quién es? Cristo. El mayor galardón que puede recibir un individuo es Cristo mismo. No piensen que a Abraham se le estaba prometiendo algo terrenal y temporal, sino al Señor mismo. Luego el pastor nos insiste en el punto del cual venimos hablando, que esta fe de Abraham no fue un mero asentimiento intelectual a la promesa de Dios. Es decir, la promesa es válida y es verdad, pero Abraham no está depositando su fe en la promesa, sino en el que promete. Esto es un acto fiducial. Se está apoyando y descansando en el Señor. La promesa no se refiere a cosas temporales, sino a espirituales. Aquí estos asuntos espirituales se refieren particularmente a Cristo, la simiente prometida. Para este momento les vuelvo a recordar que es la fe fiducial. Es aquella fe que no solo conoce ni asiente a la verdad de Dios, sino que confía, se apoya y descansa en Cristo y en su justicia como única esperanza de salvación. Esto que está ocurriendo aquí con Abraham es un acto fiducial. Abraham se está apoyando y descansando en el Señor y en su justicia como única esperanza de salvación. No en las riquezas materiales que muchos dicen que él esperaba. El pastor puritano John Gill nos comenta a qué se refiere que el Señor le contó eso como justicia, cito: y le fue contado por justicia, cuyo significado no es que Abraham imputó justicia a Dios o celebró su justicia y fidelidad, como dicen algunos, ni que el mundo consideró a Abraham como un hombre justo, como afirman otros, sino que Dios lo consideró justo o le imputó a él por justicia. Hasta ahí. Pero aquí surge una cuestión, y es si esa justicia se refiere a un objeto, se refiere a una gracia o al objeto de la fe. Es decir, si se refiere a una gracia, entonces el pasaje no habla de justificación, sino de la dispensación de gracia aplicada al creyente y el efecto que tuvo. Pero si se trata del objeto de la fe, entonces hace referencia al objeto en quien Abraham viene a creer. El pastor puritano John Gill nos aclara, cito: la única cuestión es si esto significa la gracia de la fe por la cual él creyó, o el objeto de la fe
en el cual creyó, y con el cual su fe tuvo trato. No lo primero, porque la fe en sí misma no es justicia, ni es tenida por tal, sino que se distingue de ella, y es aquello por lo cual la persona recibe y se apropia de la justicia. Además, cualquiera sea el alegado en favor de la imputación de la fe de Abraham, asimismo por justicia, nunca podría pensarse que fue imputada a otros por esa razón, mientras que ese mismo ello se imputa también a otros. Compárese con Romanos 4:24. De manera que resta entonces que fue la simiente prometida, el Mesías, y su justicia, aquello a lo cual Abraham por la fe miró y creyó, lo que le fue hecho justicia por imputación hasta ahí. El puritano nos está expresando que no se trata de la fe en sí misma, porque la fe no es la justicia de Dios. Adicionalmente, como decía el pastor puritano Thomas Watson, la fe es la mano que recibe el oro de los méritos de Cristo. ¿Y por qué decía eso el puritano? Porque el metal precioso que está en la mina no enriquece. Ni siquiera nos enriquece que ese metal esté en la mano. Lo único que enriquece es el oro. En este caso, que hizo el apoyo a Abraham no fue la fe, sino el objeto de esa fe que es Cristo mismo. Entonces nosotros debemos comprender cómo este hombre, estamos hablando de Abraham, vino a ser justificado. Y si alguien tan grande y bueno como Abraham no fue justificado por las obras, sino por la justicia del Mesías, debe entenderse que ninguno de los hijos de Abraham, ni cualquier otra persona en absoluto, debe buscar ni esperar ser justificado de otra manera. El pastor puritano John Gill nos enfatizó potentemente que Abraham no fue justificado por sus obras, sino por mirar a Cristo, la simiente prometida. La fe misma no es justicia, sino el instrumento por el cual el creyente recibe la justicia de Cristo. Por tanto, nadie puede esperar justificación, sino en el mismo camino que Abraham por la fe en el Mesías. ¿De qué venimos hablando? Que la fe justificante no se define solo por su acto, asentir, confiar, recibir, sino también por el objeto al cual se dirige. El objeto de la fe es Cristo mismo. En otras palabras, también hemos dicho que el objeto de esta fe es la justicia de Dios, es decir, la justicia que Dios provee y acepta para justificación. Esto no es la justicia de la ley. Esta justicia no es la justicia moral de obras, sino la justicia imputada de Cristo revelada en el Evangelio. Esta justicia es particular del Evangelio. No puede conocerse ni obtenerse por la ley. Solo se revela y se recibe por Cristo a través del mensaje evangélico. Por eso, la fe justificante es distinta de la fe histórica o temporal. Aquellas pueden asentir a cualquier verdad revelada. La fe justificante se dirige específicamente a la justicia de Cristo como fundamento de nuestra aceptación con Dios. En suma, en esta oportunidad procuramos mostrar que debemos evitar dos extremos. 1. Reducir la fe a mero asentimiento intelectual. 2. Reducir la fe a una persuasión subjetiva de tener el perdón ya aplicado. La enseñanza del día de hoy del pastor puritano John Owen sostiene que la fe justificadora es una confianza real y vive en Cristo mismo, en su persona y obra, como la provisión divina para la salvación. Oremos al Señor.